¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal preparada para el día de hoy. Con el gusto de siempre les saludo a Mario Torres y como título propongo Fortaleza en el tiempo de angustia. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Tomado este epígrafe bíblico del Salmo 37. Fortaleza en el tiempo de angustia. Antes que nada, pues hay que poner un poco de contexto que nos pone el salmista, más o menos en qué época redactó y qué nos quiso decir en ese momento, en ese tiempo, con la fortaleza en el momento de angustia. En el lenguaje semítico, sobre todo en el lenguaje hebreo, la palabra fortaleza no implica propiamente el carácter, como lo podríamos decir aquí en la actualidad, en el contexto occidental en el que vivimos. Para la mentalidad hebrea y netamente para los pueblos semíticos, la fortaleza hacía una analogía a lo que eran las casas, los contenedores donde se atrincheraban los ejércitos antes de las batallas. Y el salmista precisamente trata de ubicar al pueblo, al pueblo que se dirige, a que así como humanamente confían en sus viviendas o en sus trincheras, para el caso de los combates, un lugar donde se refugien, hay un refugio mayor, más fuerte y evidentemente más poderoso, que es el refugio del Señor Dios. Y trata de ubicarlos en ese aspecto, pero les pone como una condicionante. Fortaleza en el tiempo de angustia. Primera condición, estar en un tiempo de angustia. ¿Qué angustia podría tener el pueblo de Israel en la época que quizás se haya redactado este salmo? Simplemente la invasión de otras naciones alrededor suyo, en una época en donde, si se le atribuye el salmo a David, pues están en su apogeo del poder, pero les acarrea envidias. Para la época de Salomón sería lo mismo, pero había que detenerse si no va dirigido precisamente a una época post-salomónica, es decir, cuando el reino estaba dividido. Muchas angustias le pasaba a este pueblo, muchas, pero particularmente en esa época en donde el reino estaba dividido, había más que angustias, debilidades, y esas debilidades era su mal llevado sincretismo religioso, su adulterio espiritual de darle la espalda a su Dios, que tardaron mucho en entender el valor, el concepto de lo que era tener un solo Dios rodeado de naciones totalmente politeístas y quererse comparar con las demás. Esa era otra de sus debilidades. E insisto, más que un tiempo de angustia, era un tiempo de debilidad. Segunda condicionante que vemos también en el Salmo, nos librará de los impíos. ¿Qué entendemos por impío? El que no es pío, de la palabra latina piedad. Los pueblos aledaños tienen unas costumbres hasta un tono barbáricas. ¿Qué pueblos aledaños había ahí? Pues era Edom, Moab, entre otras, ya no digamos los filisteos. Y a pesar que vivían en el mismo entorno, había ciertas similitudes en algunos aspectos. Las costumbres diferían, y es a lo que se refiere el salmista. Dice a su pueblo, ustedes se supone que deben ser diferentes. Y de esa gente que es diferente a ustedes, el Señor los librará. Otra condicionante que pone aquí, permanecer fiel a Él, en los que en Él esperaron. Este pueblo muchas veces fingió esperar en su Dios y por eso sucumbió ante tanta adversidad. Solo los que se mantenían en la espera del Señor, es decir, en su fidelidad, en su línea que él sabía del trazado, son los que sobresalieron. La reflexión para este día sería esa: permanecer fieles a Dios ante cualquier angustia, circunstancia, debilidad, ante un entorno material que vivimos, ante un entorno ya deshumanizado que vivimos, ante el egoísmo que vivimos, simplemente esas debilidades hacerlas a un lado. Ante cualquier peligro que tengamos, reconocer que hay una fortaleza superior que es la que nos cuida, nos protege y nos llevará por buen camino. Pase lo que pase, todo lo que decida el Señor es para bien. Reflexionemos eso en este día. Concluyamos orando. Señor, haz que corramos junto a ti, siempre seguros y conforme a tu palabra, estar esperanzados en ti cuando nos lleves a tu patria celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.